Soy Esteban Massari, no es mi verdadero apellido, pertenezco a la época en que la mayoría de los actores nos cambiaban el apellido. Mi apellido es Massadi, M-A-Z-Z-A-D-I, y en la televisión, llegado el momento de actuar ahí, me pusieron Massari, M-A-S-S-A-R-I. Desde los 16 años estoy vinculado al teatro, el teatro independiente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Junín. Ahí me acerqué y conocí el teatro, y a partir de ese momento creo que nunca este, tuve ninguna duda de que iba a ser actor. A los 18 años vine por primera vez a Buenos Aires. Me resultó muy difícil vivir la experiencia de un joven en una ciudad tan grande, por lo tanto regresé para hacer el servicio militar. Y terminado el servicio militar al año, siempre haciendo teatro independiente, me vine a Buenos Aires a llevar adelante esta cosa que para mí ha sido mi profesión de toda la vida. Me incorporé al teatro independiente de aquí, movimiento muy importante en aquella época, y luego me desvinculé para estudiar con quien ha sido mi maestro durante muchísimos años, que es Augusto Fernández. En un momento dado, como correspondía a los jóvenes de nuestras edades con ambiciones, eh, intenté, por supuesto, y deseaba trabajar en televisión. Porque, claro, la tragedia de entonces para nosotros, que nosotros queríamos vivir, comer de lo que trabajábamos, y no era posible. O sea, hacíamos teatro, pero teníamos que vivir de otra cosa, como se decía entonces. Antes de arribar a la televisión hice bastante teatro, trabajé con Agustín Aleso, haciendo Romance de Lobos, y con Alfredo Alcoa, en este caso él era el protagonista. Trabajé con Augusto Fernández en el regreso de una obra que se llamó La leyenda de Pedro, vinculada al Pergam de Ibsen, cuando regresó de una gira para Europa. Trabajé con Betiana Blum haciendo una obra de Griselda Gambaro, Solo un aspecto. Hice con Cristina Vanega, Luis Goodman, Lelia Barsi, una obra muy importante de Harold Pinter, Un ligero dolor. En fin, trabajé bastante dentro del tiempo en que me preparaba y estudiaba con Fernández, hasta que en un momento dado la idea de trabajar en televisión era algo que todo el mundo deseaba. Cristina Vanega precisamente fue quien en diciembre del 75 me llevó por los canales. Su madre era actriz, su padre era un productor de televisión, para que llevara mis antecedentes, mi fotografía, cosas que es probable que todavía se siga haciendo. Quiere decir que luego del golpe militar, que fue el 24 de marzo del 76, al mes me convoca la televisión, el canal 13, en busca de un protagonista que ellos querían para un nuevo ciclo que se llamó Mi querido Luis, y en definitiva yo fui el Luis, ¿no?, de esa novela. Eh, Toda esta vida hasta el golpe militar yo estuve vinculado a la juventud peronista, a las juventudes de toda aquella época. Queríamos cambiar el mundo, queríamos dejar de tener dictaduras militares y queríamos cambiar el mundo. Estábamos dispuestos a que se hiciera una revolución, como se intentó hacer una revolución en el mundo para cambiar el mundo entonces. Precisamente yo había hecho de Griselda Gambaro Solo un aspecto con Betiana Blum, y la habíamos hecho en lo que hoy es el Ricardo Rojas. En su momento era la sala latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Se le puso una bomba a quien era el secretario general de la FUBA, entonces, creo que el apellido Villanueva, en el cual muere su hijito, que era un niño. Y
se decide cerrar la sala latinoamericana. Nosotros pensábamos, llegado el mes de marzo o abril, reponer ese espectáculo de Griselda Gambaro, que era una obra que se trataba de alguien de la AAA que interrogaba en un lugar que tenían secuestrados a dos jóvenes. Cuando estalla el golpe militar, de acuerdo que Griselda Gambaro me llama y me dice, mira Esteban, nosotros con mi marido, Di Stefano, un gran plástico argentino, nos vamos, nos exiliamos porque tenemos miedo y corremos peligro en virtud de que están secuestrando a muchísima gente. ¿Vos qué vas a hacer? Bueno, yo no tenía ni respuesta, ni sabía qué es lo que iba a hacer. Estaba aterrado por todo lo que estaba pasando y las noticias que ya se tenían cuando me llama el Canal 13. A tal punto que cuando me llama el Canal 13, yo tuve la loca fantasía, o no, de que de pronto me llamaban para luego secuestrarme, como secuestraron y mataron luego a muchísima gente. A tal punto que pensé en no asistir a la cita. Cuando lo comenté con algunos amigos me dijeron, bueno, si te fueran a secuestrarte, te iban a buscar a tu casa, Esteban. Andá, debe ser por trabajo, tal cual como vos dijiste que llevaste tus antecedentes para ver si te llamaban. Bueno, voy, efectivamente se trataba de eso. Rápidamente me dieron el ok, como que yo iba a ser el protagonista y comenzaron una campaña enorme publicitaria en virtud de esta nueva novela que va a ser el Canal 13 con un hombre joven que no tenía experiencia televisiva, en fin, un lanzamiento, etcétera, 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 etcétera. Bueno, me vi embarcado en eso, cosa que por un lado me ponía contento, me animaba, porque iba a ser parte de una cosa que todos deseábamos, trabajar en televisión, pero por otro lado yo estaba recibiendo permanentemente las noticias de lo que estaba pasando en el país, el secuestro de la gente, de compañeros, etcétera, 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 etcétera. Bien, y por otro lado preocupado, porque yo digo, si esta gente averigua mis antecedentes, ya los militares estaban dirigiendo los canales, ¿qué pasará? ¿Qué pasará de mi vida? ¿Qué? En fin, era toda una incertidumbre. Realmente yo siempre digo que hubiera preferido empezar en televisión de otra manera, porque estaba muy preocupado, estaba, en fin, en un momento que luego, bueno, fue lo que fue, 30.000 desaparecidos en un genocidio. Era algo que venía realmente como una cosa muy terrible. A tal punto que ya lanzada la publicidad y las notas que me hicieron, toda una experiencia nueva para mí, ¿no? En un momento dado interrumpieron esto y me llevaron a hablar con los militares, que eran los interventores de los canales, que de alguna manera es como me interrogaron. Me dijeron si yo tenía algo que ver con lo que estaba pasando en el país, si yo era peronista, si yo era comunista, en fin, toda una situación violentísima en que yo creo que debe haber sido la mejor actuación de mi vida, porque al poco tiempo, en fin, de alguna manera los convencí de que yo no tenía absolutamente nada que ver con la política, ni había tenido que ver, y por supuesto menos tenía que ver en ese momento en virtud de lo que estaba pasando. Y la cosa siguió. Y a partir de ahí es como que pasó desde alguna manera, yo me sentí como protegido porque estaba trabajando para los militares. Pero fue muy duro, realmente muy duro, porque estábamos de alguna manera permanentemente controlados. De alguna manera sabíamos que entre la gente de los elencos y de elenco en que yo estaba podía haber gente informante que seguramente estaría. Subían permanentemente los militares interventores del canal a conversar con nosotros, a ver las grabaciones. Era una situación desde algún lugar realmente violenta. Yo asistí, por ejemplo, a como de la misma manera que se lo llamó a Luis Politi para ser uno de los personajes en el mismo día, estando en una lista de prohibidos, lo sacaron del personaje y yo, como lo conocía a Luis,
fue una de las personas que lo llamó contándole esto. Luis Politi luego fue al exilio, incluso murió en España, Luis Politi. Y muchas otras situaciones de este carácter. Quiere decir que, en fin, trabajar para la intervención militar en aquella época, con todo lo que estaba pasando en el país, era una cosa realmente muy dura, por lo menos para mí. Yo me sentía muy comprometido, sentía que no podía relajarme como para poder aprender el oficio de la televisión, que no tiene nada que ver con el teatro, y sobre todo yo nunca había trabajado en televisión. O sea, era toda una tarea, era como que todo era una cosa nueva, pero absolutamente apretada, preocupante. Día a día nos enterábamos de lo que estaba pasando en el país, compañeros desaparecidos, gente que se tuvo que ir al exilio y todas las barbarias que se empezaron a destapar de lo que estaba ocurriendo en el país. Por supuesto que la televisión, como lo es ahora, en aquella época era una cosa, a ver, es como el fenómeno de la imagen. Todo el mundo miraba televisión, la televisión de alguna manera me cambió la vida en algunos aspectos, este, en muchos aspectos, digamos. Me pasé a ser un profesional del medio conocido, con todo lo que acompaña a esto que tiene que ver con la televisión, ¿no? La identificación social de la gente, un cambio realmente muy, muy grande. Y bueno, trabajé mucho, esa novela que se llamaba Miquel Luis fue un gran éxito, luego seguí trabajando en el 13, hice varias novelas en el 13, e incluso, bueno, luego trabajé en el Canal 9, accedí a la iniciación de la televisión color en el Canal 7, que fue todo un cambio técnico muy, muy importante. Pero bueno, siempre bajo la tutela de lo que estaba ocurriendo en el país, que cada vez era peor. Recuerdo que no conversábamos mucho entre nosotros, porque algunos nos conocíamos como compañeros, pero otros no nos conocíamos. Por lo tanto, era una situación realmente desagradable. Yo recuerdo siempre tratando de identificar quién de todos los que estábamos en esos elencos podrían ser los informantes, como para de ninguna manera hablar nada, nada, no comentar nada de lo que estaba pasando políticamente. Y luego, pasados los años, los compañeros luego me dijeron lo mismo, le pasaba a ellos. Era una especie de desconfianza generalizada de unos en otros, ni hablar de la estructura técnica y administrativa de los canales. ¿Quién era quién en todo esto? Y todo lo que estaba pasando, que era algo tremendo. Y bueno, en medio de todas esas circunstancias llevé adelante mi profesión. Incluso atravesé Malvinas, que también fue otro momento tremendo. Yo estaba en el 7 durante la guerra de Malvinas, en que ahí se sabían cosas dentro del canal que no sabía nadie. O sea, se decía a través de la televisión que se estaba ganando la guerra y nosotros sabíamos que la guerra se estaba perdiendo. Pero ahí ya en forma directa nos dijeron, acá nadie abre la boca, nadie cuenta lo que aquí se escucha afuera. Era realmente como una amenaza ya en forma directa y explícita. Nos obligaron, por ejemplo, se hizo una colecta para que la gente vaya a donar dinero, joyas. Nos obligaron a nosotros a estar en la puerta del canal recibiendo las donaciones con cara de, en fin, todos íbamos. Nadie se podía negar porque era el que se negaba era peligroso. Ese era un momento tremendo, porque yo me acuerdo que uno se sentía como un miserable, ¿no? Estar apoyando una cosa eh, que fue tremendo luego cuando tuvo el resultado final, que nosotros sabíamos que era un desastre lo que estaba ocurriendo en Malvinas, y de estar ahí saludando, dándole besos a la gente, y la gente donando dinero, joyas, cosas valiosas, incluso todo eso con el tiempo luego se supo que nunca llegó a las islas. Se lo robaron, se lo repartieron, en fin. Era muy, muy duro trabajar en aquellas épocas.
imponían su régimen, el régimen de todo tenía que ser temprano, así quiere decir que como en el cuartel, podríamos llegar a decir, ese era el régimen que ellos establecían, ¿no? Establecieron regímenes económicos de lo que se llamaban los topes. En el fondo, ellos tenían profundo desprecio por la clase cultural, por los actores, en fin. Les llamaba la atención lo que llevaba adelante sus instintos estúpidos, ¿no? Ir a ver las lindas chicas, tratarse de hacer el simpático con las chicas, tratando de que haya complicidad para que las actrices establecieran relaciones de algún carácter con ellos. Era como un aprovechamiento de esa circunstancia de poder y terror, ¿no? Y bueno, todo eso era lo que, bueno, a mí me tocó vivir. Desde el punto de vista artístico, eh, la televisión realmente, la gran desilusión que yo recibí cuando empecé a trabajar en televisión, y viendo, siendo más joven, algunos programas notables, muy pocos que hizo la televisión argentina, programas como Cosas Juzgadas, un programa emblemático de la televisión argentina, que era algo fantástico, que por supuesto todos tuvieron que ir al exilio, todos, y algunos murieron en el exilio, porque bueno, era un programa que juzgaba el comportamiento político de la sociedad y de los militares, por cierto. La desilusión más grande me quedó en una frase que una vez me dijo un productor. Me dice, pibe, no esperes mucho de la televisión. La televisión es para ganar guita. Dice, entre aviso y aviso, que es de donde viene la plata, hay que poner algo en el medio. Claro, había que poner algo en el medio. Y era lo que uno ponía, ¿no? Los novelones. Hoy ni hablar, yo creo que hoy, salvo honrosísimas excepciones que tienen que ver con la televisión pública, que se hace a veces muy lindos programas. La televisión comercial es lo que, bueno, lo que todos vemos, ¿no? Es lo que todos vemos. Sí, hay que poner algo en el medio entre aviso y aviso. Y bueno, eso se ha ido degradando, se ha ido degradando, se ha ido degradando. No sé en qué va a terminar, porque además hay que cambiar rápido porque la gente se aburre. Hay que poner otra cosa, ¿no? Bueno, para recordar los programas, he hecho muchos programas de televisión de todo carácter. Eh, Mi querido Luis, que fue una novela, las novelas siempre han tenido una gran recepción este, en este país. Y creo que todavía tienen mucho éxito. Pero bueno, son caras porque hay que contratar a mucha gente, entonces mejor hacer otro tipo de programas televisivos. Es un programa llamado Las 24 Horas, para el que fue convocada Luisa Beil, que era una famosísima actriz de teatro de la época que presentaba ese programa. Un programa realmente honroso en el Canal 13. Lo hice durante los años que duró ese ciclo, ¿no? Que duró 4 o 5 años. Hice muchos de esos programas de las 24 horas. Y después programas siempre vinculados al amor, ¿no? La mujer frente al amor, siempre tenían que ver con el amor. En la actualidad tienen exactamente que ver con el amor. Siempre el amor que va y que viene, ese tipo de programas. Eh, Hizo un programa con Hugo Moser que fue muy famoso. En su momento se llamaba El Precio del Poder. Que de alguna manera Moser mostraba algunas de las cosas que estaban pasando a través de personajes de ficción creados por él. Yo, desde el punto de vista televisivo, me disfruté mucho de ese programa porque yo hacía los mafiosos, los malos. Y no debe haber nada más divertido para un actor que hacer de malo, de pistolero, de personaje controvertido. Realmente hacer de galán, que me tocó hacerlo durante muchos años, es un personaje realmente patético, ¿no? Es patético porque tiene que ser bueno, simpático, querido, supuestamente lindo, mimado por las chicas, querido por la mamá, adorado por la tía. Realmente el galán es un personaje patético. Nunca me gustó hacerlo, pero bueno,
era para lo que yo había sido convocado, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hacía. Pero no es un personaje para nada agradable, no es un personaje. Y bueno, Moser me llamaba para hacer esos personajes, ¿no? De mafiosos, narcotraficantes. Eran muy disfrutables porque había que componer un personaje. Entonces, bueno, ahí aparece lo que uno pueda tener de actor, ¿no? Yo eso lo disfruté muchísimo. Este, he hecho, bueno, muchísimos programas. En fin, eh, yo he disfrutado mucho más en mi profesión como actor de teatro. Realmente el teatro es lo que los significa más a los actores, ¿no? Porque el teatro es el reino del actor. Entonces, por lo tanto, cuando sube el telón, el tiempo que dure esa obra de teatro me pertenece, en todo el sentido de lo que dramáticamente, o sea, uno puede llegar a ser. Entonces, el teatro es muy disfrutable. Y cuando sale bien, lo que ocurre entre la complicidad del espectador y el actor es una cosa realmente fuertísima, fuertísima. Bueno, en eso sigo haciendo teatro, escribo teatro, dirijo teatro, actúo teatro, en fin, es mi forma de vida, maravillosa, por cierto, maravillosa. Este, es un, yo agradezco al destino y a mi obstinación este, haber elegido esta profesión y elegirla. La sola idea de pensar eh, que tendría que dejar de hacer teatro, doy clases también, por cierto, no sé, me deprime. Esto me mantiene vivo y eh, me hace inmensamente feliz. El cine hizo una película que tuvo un éxito bastante particular en virtud del tema, que fue Pasajeros de una pesadilla, que fue una versión sobre el tema Shockländer. Esa es una película mía, trabajaba Federico Lupi, Alicia Bruso, en fin. Una película que yo hice que tuvo muchísimo éxito. Y ahora voy a decir algo que el canal Volver, que pertenece a Artear, al canal 13, nos pasó y les pasa todavía durante 24 horas de emisión la carrera a todos los actores que hemos trabajado en Fílmicos. Yo participé de un juicio en que le hice al canal Volver, a Artear, para que me pagaran las repeticiones infinitas de muchos de los programas que yo hice y del grupo de compañeros que le hicimos este juicio, que es un segundo grupo que le hicimos este juicio. Lo sostuvimos durante 6 años y le ganamos el juicio y he cobrado, le he ganado. Al decir ganar, a veces digo, no he ganado. Me han devuelto lo que me pertenecía, que en su momento no me lo habían pagado, como se lo deben a muchísimos actores. Ni hablar la gente que hizo cine, los grandes actores del pasado, que han hecho cientos de películas, que le han pasado toda la carrera y se la siguen pasando y no pagan un peso. Recién ahora, a partir de Sagai, en la cual tenemos la recuperación de nuestros derechos de intérprete por nuestras imágenes, están pagando, pero durante muchísimos años no pagaron un peso. A mí me hace sentir muy orgulloso haber ganado ese juicio y haber que se haya hecho justicia, como deseo que se haga justicia con todos los compañeros que le han pasado las imágenes y que no le han pagado, porque eso es un dinero que nos pertenece, es un derecho propio que nos pertenece, y ni hablar de aquellos actores del cine blanco y negro, hasta del cine mudo, en que la pasan sus películas cientos y cientos de veces por todos los canales del interior durante 24 horas y no se ha pagado eso. Es un aprovechamiento este, de la televisión, en este caso de Artear, y Artear es Canal 13, ¿no? Es el grupo Clarimba, dicho sea las cosas como son. A partir de que empecé a estudiar con Augusto Fernández, la elección de que sea
Augusto, mi maestro, y además que, bueno, en una prueba de selección muy grande quedé como alumno, era tratar de actuar como muchos de sus actores actuaban, que lo que hacían era tan verdad que era como la vida. En esto había un referente que todos los de aquella época tomábamos como referente, que era Marlon Brando. Eh, Nos volvíamos locos viendo a Marlon Brando. Decíamos, ¿cómo hace? ¿Cómo puede estar tan relajado? ¿Cómo puede ser tan verdad? ¿Cómo es que se toma esos tiempos que él se tomaba y desde el punto de vista dramático esos tiempos se soportaban? Era un actor que nosotros soñábamos con Marlon Brando. Es más, yo tengo una foto de Marlon ya grande, que la tengo en mi biblioteca, y para mí es el actor fetiche de mi vida. Todos queríamos ser como Marlon Brando. Esto pasó a partir en el mundo en que cambió la forma de actuar. De esa camada, luego hoy todos los actores americanos en términos generales son actores desde el punto de vista expresivo muy verdad, muy verdad. Queríamos actuar de esa manera, porque los actores de antes eran diferentes, eran actores más enfáticos, ¿no? Sacaban la voz, tenían que tener una voz muy importante, en fin, pero no era tan verdad, no se les creía, salvo muy raras excepciones, eran actores en los que uno no le creía lo que hacían, ¿no? Y a partir de esa generación, esto arranca en el Actor Studio, ¿no? Que fue creado por Lee Strasberg en los Estados Unidos, que arranca esta generación de actores en que todas las escuelas de teatro del mundo fueron tomando ese tipo de actuación, que tenía que ver con ser actores flojos, relajados, verdad, verdad, y trabajar seriamente en lo que tiene que ver con las emociones. Y bueno, eso eran los actores fetiches de mi generación. Y tuve suerte de haber trabajado con muchos actores que yo veía en mi pueblo, ¿no? Me acuerdo, yo siempre tuve un gran respeto y lo tengo por Federico Lupi. Y bueno, terminé laborando con Federico, hicimos televisión, hicimos cine, en fin, era maravilloso este tipo de cosas. De alguna manera, ir cumpliendo el sueño, ¿no? Ir cumpliendo el sueño de lo que uno deseó ser y luego fue. La Argentina es tierra de actores. Acá hay muy buenos actores, buenísimos actores, porque ha tenido una matriz desde el punto de vista de la enseñanza muy buena, ¿no? A partir de Agustín Aleso, Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, bueno, ahora discípulos de ellos mismos, como Lito Cruz, Julio Chávez, en fin, es desconsiderado nombrar a algunos de los que hoy son maestros y me olvidarme de otros. Realmente en la Argentina hay muy, muy buenos actores y muchísimos actores. Esta es tierra de actores, es tierra de actores. Y eso es un gusto, ¿no? Eso es un gusto, es un gusto.